Ahí está Pedro Cava, ese que ustedes ven ahí en pantalla. Sí, porque tú vas a presentar al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Dice aquí médico pediatra. Hicimos un programita muy bueno sobre San Carlos ahora. Sí, fuera del aire. San Carlos necesita. Nelson. Buenos días, doctor. Saludos, buenos días. ¿Tenemos que decirle doctor o le decimos Nelson? ¿Cómo es? No, Nelson, y además con una experiencia política enorme, con grados adquiridos. Lo único que yo le critico a Nelson es que cuando estuvo en la cúpula del poder no ayudó allá arriba que hablaran de San Carlos. Él debió, porque no sacarle. Sí, él se debió convertirse en Leo Corporán de San Carlos. Oh, pero tú sabes quién debiera ser el Leo Corporán. ¿Y quién es de San Carlos? ¿Qué? Reinaldo Pared Pérez. No, la familia entera. Bueno, y por decirte. No, pero la familia entera. Tú ves, lo comprometiste, me quedo callado. Ya te quedas callado. Sí, ya. Vamos a hablar con él Ellos vivieron mucho ahí en la Eugenio Perdomo con Salcedo. En la Casa Verde que tenía ese cañonazo del 65. Ellos vivieron ahí. Sí. ¿Vivieron ahí? Sí, no tengo comentarios. No, hay mucho. Ellos son, sí. Bichara, aunque no de San Carlos, se desarrolló en San Carlos. En la Trinitaria. En la Trinitaria. Caramba, pues mira, San Carlos está en el gobierno entero y no miran a San Carlos. Muchos funcionarios. ¿Y tú de dónde eres? Piantini, el del vicegobernador del Banco Central, ellos eran de ahí, del parque, del parque. Claro. Ahí vivía Naco. O sea que San Carlos era un barrio que se comportaba como un pueblo. Ahí había una división de clases. San Carlos arriba y San Carlos abajo. Yo viví en San Carlos. ¿De dónde salen el Piantini, el Evaristo Morales? Comenzaron a desplazar. Los Prados, el Millón, fueron sancarleños. Comenzaron a desplazarse. Tú deberías escribir sobre San Carlos. Yo no sabía esa parte. Claro. Yo sé que los que vivían cerca del parque eran los riquitos. Nada más eso. Y le decían los riquitos. Los riquitos. Bueno, y el Emilio Prudón así hasta allá. Para ahí había unos 16 de agosto. 16 de agosto, unos riquitos y que siempre se peleaban en la cancha y en el play. Oye, me habían. Porque privaban en otra cosa. Incluso habían dos clubes superior de baloncesto. Sí. San Carlos, que era la parte de arriba, y el Eugenio Perdomo, la parte de abajo. Así es. División de clases, pero escribe eso. Pero mire, señores, que nos perdemos. Interesante. Si perdemos la oportunidad de aprovechar a Nelson, un asunto que es de máxima importancia. Pero miren, no te enfades, tú tienes que tomar la cosa tranquilo, Pedro. Sí. Oye, lo que pasa, estamos en un punto de inflexión en muchísimos campos de la nacionalidad, con el asunto haitiano, hay que tomar una decisión. El muro o lo que sea, pero una decisión hay que tomar. Estamos en la ley de seguridad social ese sí es un tema, hermano. A un punto de inflexión que no tiene regreso. No hay regreso. Tanto en el tema de pensiones como en prestación de servicios médicos. Y así usted va al transporte, y el transporte no aguanta más posposición, que no sea una solución de toda la situación en la República Dominicana. Cada uno de los sectores básicos, energía y demás, se encuentran en el momento en que ya usted no puede seguir resbalando o dándole de lado al problema, hay que afrontarlo ya. El doctor Nelson Rodríguez Monegro fue hasta muy recientemente, fue el fundador del Servicio Nacional de Salud, fue el primero de esa estructura, y con un esfuerzo enorme, encabezó un esfuerzo enorme del gobierno por cumplir con la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y en particular la implementación de lo que se conoce como red hospitalaria del Estado, que es la estructura básica que va a garantizar que los servicios médicos alcancen realmente a toda la población, a toda, no solamente a la subsidiada, sino también a la asegurada. Bien, usted fue sacado en un momento clave de la implementación del sistema. Ahora mismo se están poniendo sobre la mesa soluciones. Una de ellas es la que elaboró la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales con respecto a un tema que a usted siempre le llamó máxima atención, que fue los centros de atención primaria, por considerar el inicio de la solución del problema. ¿Qué opina usted de este momento en particular y de esa propuesta que ha hecho Cisarril? Bien, buenos días. Que días, rechaza gracias. El Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Clínica Privada y las sociedades especializadas. Fíjate, parecería una contradicción, porque una de las cosas que siempre ha esgrimido el Colegio Médico
en contra del tema del modelo de atención en República Dominicana, es que es un modelo centrado en atender enfermos. Y resulta que la estrategia de atención primaria es lo que va a cambiar precisamente ese modelo. Entonces, mientras ustedes están diciendo una cosa por el otro lado, ustedes están oponiendo por él cuando se llega. ¿Cuál es la realidad? Primero la CISARRIL. ¿Qué hace la CISARRIL? La CISARRIL hace una propuesta de ampliación de cobertura para el primer nivel de atención. Es decir, la CISARRIL no está diciendo que eso tiene que comenzar por el régimen contributivo, subsidiado. No, la CISARRIL está diciendo hay que fortalecer la atención primaria y como consecuencia hemos presentado una propuesta que va a ampliar la cobertura, que incluye pues alrededor de unos 497 coberturas en el primer nivel, ratifica la 387 y adiciona 100 más, pero tiene una particularidad y es que incluye el seguimiento de los dos problemas de enfermedades crónicas más importantes que tiene la República Dominicana, que es el tema de la hipertensión arterial y la diabetes. Es decir, dentro de ese conglomerado de propuestas está el seguimiento integral que va desde la educación para los pacientes, la prevención de esas enfermedades, tratando de que la gente adopte estilo de vida saludable, el diagnóstico temprano, el tratamiento, incluyendo hasta la rehabilitación y todo tipo de complicaciones que pudieran derivar de esas dos enfermedades. Es decir, es algo sumamente importante porque aborda, fíjate, nosotros hemos estado en un sistema de salud que de una u otra manera está diseñado para atender los casos agudos. Un traumatismo, un accidente de tránsito, una puñalada, una neumonía, un infarto. Es decir, las cosas agudas. El sistema tiene una debilidad en el seguimiento de las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como son precisamente la hipertensión, como son la diabetes, como son los problemas pulmonares crónicos, los problemas renales crónicos, en fin, hay una serie de dolencias que implica tener un sistema totalmente integrado para darle seguimiento en el tiempo y hacer lo que se llama en salud la prevención secundaria. Es decir, ya tú eres diabético, sí, ya tú eres hipertenso, entonces yo te voy a tratar. Pero ya eso me lo diagnosticó mi atención primaria. Desde luego. Con una serie de dolamas y cosas. Desde luego, entonces, mira, tú eres diabético. Tú eres diabético. Lo primero es que tú tienes que conocer tu enfermedad y tú tienes que volverte un experto en el manejo de los condicionantes que te agravan esa enfermedad para evitarlo. Y ahí viene toda una educación en materia de la alimentación, en materia de la necesidad de ejercicio, de evitar la vida sedentaria. Una serie, es un conjunto de atenciones. Pero ¿qué resulta? Que en esa propuesta que está haciendo la CISARRIL está también el seguimiento incluso en la casa de los pacientes. Es decir, ese primer nivel de atención y esa ARS que tiene que asumir de aprobarse esto, tiene que darle seguimiento, primero, no consultas eventuales ante la demanda espontánea de la gente, sino mira, tú eres diabético, tú tienes que venir aquí cada 2 meses, mensual. Estoy oyendo, Mozart. Si tú no vienes, entonces el sistema tiene que... ¿No te va a proteger? El sistema detecta que tú no viniste a esa consulta y tiene que investigar por qué tú no viniste. Llamarte o mandar el promotor, la enfermera o un médico que vaya a tu casa a ver qué pasó que tú no viniste a esa consulta. Pero tiene un registro de tu historial clínico. Es decir, bueno, mira, eso es fundamental. Oye bien, él es diabético. Sí, pero tenemos que tener cuenta con él porque los últimos chequeos de los últimos 3 meses, su azúcar, como dice la gente, ha estado inestable. Ya doctor, sube, ya baja. Doctor, lo que diferencia entonces, por tanto, mira, Mozart, el centro de atención primaria del primer nivel de atención es ese segundo paso. Oye bien, ¿no, verdad? Porque eso es importante, qué bueno que tú lo tocas, que es el tema de que la gente tiene, incluso los míos profesionales,
a confundir lo que es el primer nivel de atención con la atención primaria, que es una estrategia. Sí. ¿Qué es lo que hace la estrategia? Es que organiza el sistema por nivel de complejidad. Es decir, bueno, el nivel tiene que tener el básico, que es el primer nivel de atención, y tiene que estar articulado con el nivel especializado. Tengo que tener... ¿Qué es el primer nivel entonces? ¿Sería ese? ¿El nivel especializado? No, es decir, tú tienes un nivel especializado básico, que digamos que atiende la gran mayoría de los problemas de especialistas. ¿Qué tú tienes ahí? Pediatra, ginecotetra, médico internista, cardiólogo, en fin. Ahora tú tienes ya un segundo nivel especializado, que es para los problemas más complejos, es decir, que necesitan su especialista. Bueno, por ejemplo, médico, cardiólogo intensivista, intervencionista, en fin, toda esa... Pero mira, no, yo lo que quiero es físicamente sí, agrupar una cosa y la otra, para que tengamos claro el asunto. El centro de atención primaria es muy simple, y no hay tanto respeto así como... entonces hay un primer nivel de atención, que es el que dices, que atiende, después que te diagnostican. ¿Dónde está ubicado eso? Óyeme, lo que quiero llevarte es que la estrategia es lo que organiza desde el punto de vista de estructurar y funcionar el sistema. Es la visión integral del sistema. Ahora, esa estrategia de atención primaria tiene como puerta de entrada el primer nivel de atención. Correcto. Es decir, que no es una estructura, porque es otra cosa. Cuando tú dices primer nivel de atención, una clínica rural, una unidad de atención primaria. Eso es lo que quiero. Es el conjunto de prestaciones que se dan ahí, que lo puedo tener en cualquier sitio. Es decir, yo puedo tener hospital de tercer nivel que tenga un primer nivel de atención. Correcto. Yo puedo tener clínica privada, y ahí le voy a hacer una observación a Andy Clee. Clínica privada que tengan primer nivel de atención. Pero eso es el tipo de... Entonces, ¿qué es lo básico que tiene ese primer nivel de atención? Y ahí entonces, con respecto al régimen contributivo, hay un problema en la propuesta de la CISARRIL. ¿Por qué? Porque permite la libre elección de esa persona para que vayan a cualquier nivel a cualquier establecimiento de primer nivel de atención que ellos escojan. ¿Y qué es lo que define la estrategia? Es que tú tienes que tener un primer nivel de atención, una área geográfica asignada con su población, porque tú no solamente vas a atender los enfermos, sino que tú tienes que conocer cuáles son los problemas sociales, los problemas de servicio, es decir, cuál es el perfil epidemiológico que tiene tu población asignada, para entonces diseñar campañas de educación, activar el trabajo interinstitucional. Bueno, yo tengo un problema aquí con agua potable. A mí me están saliendo aquí una cantidad de pacientes con fiebre tifoidea, con gastroenteritis, en fin. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Entonces, yo tengo que interactuar a través de la Dirección Provincial de Salud con el organismo que está encargado de mejorarme la calidad del agua. Entonces, yo tengo que hacer una reunión con INAPA, con las CORA. Mire, de esta población me están saliendo a mí una cantidad enorme de pacientes con problemas gastrointestinales, con este tipo de problemas, cólera, en fin, el problema es el agua. Entonces, ¿cómo entonces esa CORA o esa INAPA interviene en el área para eliminar el foco de infección o hepatitis A, por ejemplo? Yo tengo un problema de saneamiento básico, yo tengo un incremento de leptospirosis, ahí entra un tema. Los perros, los ratones, cualquier bovino puede contaminar de leptospirosis el subsuelo. Entonces, ¿quién es que está encargado del control de, por ejemplo, los perros rialengos? El ayuntamiento. Ustedes se acuerdan cuando Trujillo, y siempre hay que mencionarlo, porque la dictadura tuvo muchas cosas malas, pero tenía cosas también que hay que... los ayuntamientos tenían perreras y salían a buscar los perros. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso no existe. Yo vi aquí. eso. Bueno, yo lo vi, que soy un poquito más joven que tú. Sí, pero yo lo vi. Entonces, los ayuntamientos tienen que hacer cargo de eso. Tiene que haber una ley, que la hay, del que tiene mascota tiene que tener un control sobre su mascota. ¿Ves? Pero yo necesito disminuir la población de ratones que tengo aquí. ¿A dónde prolifera el ratón? Donde hay residuos de alimentación.
saneamiento básico, educar a la gente para que lleve la basura donde tiene que llevarla, la clasifique y el ayuntamiento el destino final de eso. Si eso no ocurre, entonces usted va a tener enfermo. Doctor, lo que me ha llamado la atención a mí es que en el caso específico de Andeclid, el doctor decía y lo ratificaba luego, que el asunto es que ese proyecto de la superintendencia y todo lo que se ha planteado en torno a la atención primaria constituye una amenaza para los médicos, porque él dice una amenaza hasta el punto de empobrecer. Dice no. Él dice que va a liquidar la posibilidad de salir de pobre de los médicos. Bueno, el tema es que los diferentes yo no entiendo ese planteamiento. Uno de los problemas que tenemos en República Dominicana es que no discutimos en base al eje central del sector salud, que es el paciente, que es la gente. Exacto. Es decir, todo el mundo jala para su interés. Primero, tú tienes la Asociación de Clínica Privada, que si se implementa y se desarrolla el primer nivel de atención, ellos van a ver reducida la demanda de servicio a sus clínicas. Eso tiene una lógica. Entonces, cuando le decía ahorita que en qué debiera estar Andeclid, primero, aquí hay que reconocer que el sistema de salud en República Dominicana es un sistema mixto, público-privado. Sí. Hay un sector privado fuerte y usted no puede obviar esas inversiones, esa tecnología, esos médicos que trabajan ahí. Es lo que debieran estar discutiendo ahora mismo, es cómo se integran las clínicas privadas y los centros privados. Pero claro, la red de Servicio Nacional de Salud. Eso es lo que tienen que estar discutiendo. Es decir, si yo tengo una clínica aquí y en este sector no hay unidad de atención primaria, yo califico para ni hay centro diagnóstico, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector público? Es comprarle el servicio al sector privado. Comprárselo en bolsa, pagarle por el servicio. Lo mismo, llegar a un acuerdo. Mira, yo tengo esta población aquí, yo quiero que tú me la atiendas aquí. ¿Cuáles son los médicos que tú tienes para el primer nivel? Entonces yo te exijo a ti como el comprador del servicio, el Estado el garante, y da el servicio a través de la República. Pero yo tendría que hacer una gran inversión en infraestructura, tecnología y recursos humanos ahí. Pero ahí hay recursos humanos, ahí hay infraestructura, ahí hay tecnología. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hasta relación con la gente, conocimiento del barrio. Óyeme, si nosotros estamos marchando... Está clarísimo. Óyeme, está clarísimo. Si nosotros estamos marchando hacia la universalización de la seguridad social, es decir, que el 100% de los dominicanos tenga un seguro. La seguridad social... Si hay algo importante que hace, es que cambia el financiamiento de la atención, o la va a dar el propio empleador con el empleado, o lo va a dar el Estado para el subsidiado, pero tiene que tener su partida asignada, de modo que todo el mundo tiene su atención cubierta con ese financiamiento, o viene por cada uno o viene por el presupuesto a través de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que me cuesta a mí negociar con esa clínica? Entonces, va a tener un incremento en las personas que van a atender, es ponerse de acuerdo en términos de tarifa y una serie de cosas. Es decir, pero yo tengo aquí centros diagnósticos, ¿y para qué el Estado, que ha construido casi 40 centros diagnósticos, si hay una clínica que tiene rayo X, que tiene sonografía, que tiene tomógrafo y que tiene mamógrafo, ¿y para qué yo voy a hacer? Laboratorio. No, yo llego a un acuerdo con ellos para yo referirle a los pacientes de mi primer nivel que no tengo eso y se la pago. Y entonces yo estoy incrementando ahí las ganancias o los servicios con su ganancia del centro privado. Sí, porque yo creo que debe aclararse, Nelson, para que prosigamos esta explicación que está dando tan racional. Debe aclararse que en el centro de atención primaria no hay copago, no se paga. No, bueno, ese es el Estado que paga eso. La propuesta que ha hecho la CISALRIL, en todos esos servicios está eliminado el copago. Está eliminado el copago, Mozart, en el primer nivel, ya se acabó. O sea, que es el dolor de cabeza de un pobre. Entonces, tener que ir con dinero en el bolsillo. Entonces, ¿qué debiera estar discutiendo Andeclid, además de eso? Es decir, bueno, nosotros tenemos clínicas, mas no tenemos estructura de primer nivel de atención. La ley no prohíbe que una clínica privada tenga primer nivel de atención. La ley no lo prohíbe. La ley lo que prohíbe es que las ARS tengan centro de atención. Eso no lo puedo tener ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. Siempre ha existido la suspicacia
de que las ARS pudieran estar detrás de ellos, desarrollar un primer nivel, pero gerenciado por ellos mismos, lo cual prohíbe la ley. Entonces, ¿cuál es el temor de la ARS si en una clínica privada hay unidades de atención primaria? Es que se convertirían, al decir de ellos, en referidores para el nivel especialista de los pacientes que vean. Ahora, ahí entra la CISARRIL, que es el ente regulador. Es decir, bueno, usted tiene aquí un centro de primer nivel en la clínica privada. ¿Cuáles son las condiciones para usted referir un paciente al nivel especializado? Es un protocolo. ¿Qué tiene el paciente? Además, está establecido estándares, digamos, de cada 1,000 pacientes, posiblemente 750 necesiten ir al médico. De los mismos 500 van. Es decir, que la mitad de los 1,000 van al médico. De esos 500, posiblemente 350 se les resuelve el problema en el primer nivel de atención. Y solamente 150 necesitan ir a un médico especialista básico. ¿Sabes la economía que hay ahí? Del sistema, de todo el sistema de salud. Pero el gran aporte que tiene un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, no me gusta dejar ese término. Es decir, porque no es que tú ahora mismo, cuando yo salí del Servicio Nacional de Salud, yo dejé 1994 centros de primer nivel de atención. ¿Cómo va a ser? Centro no. ¿Operando? Unidad de atención primaria. ¿Pero operando? Operando. Porque esa es otra cosa. Que debe comenzar la atención primaria por el subsidiado. Pero hace tiempo que hay atención primaria en el subsidiado, lo que la calidad no es buena. Pero desde cuando Soldeville en el 78 empezó a sembrar el país de clínicas rurales, eso es atención primaria. Esa atención primaria gratis, financiada por el Estado. Claro, eso es atención primaria. Ahora lo que pasa es que esa atención primaria era una atención deficiente porque tenía muchas limitaciones. Incluso el concepto ha cambiado. Desde el 2005 se habla de atención primaria renovada. Cuando uno evalúa sistemas de salud de otros países, a mí me gusta mucho el sistema español y sobre todo el catalán, que lo conozco muy bien, cuya capacidad resolutiva del primer nivel es de un 94%. Oye bien, de cada 100 pacientes, a 94 se le resuelve el problema ahí. Oye, ahora, sin gastar un centavo el ahora paciente. Bien, ¿qué se ha cambiado? No, que ya ese concepto que tenemos de un primer nivel de atención con un médico, con una enfermera y 3 o 4 promotores, eso se ha cambiado. Ahí en ese primer nivel tú necesitas el recurso humano que se necesite, de acuerdo a la demanda y al problema de salud de la población. Nosotros tenemos un problema de... Por esos 1.900 tuyos no están dotados de todo eso, lo que dejaste operando. Sí, operando, pero no en condiciones adecuadas. Hay unos que están muy buenos y otros que no están buenos. Tampoco todos son del Estado, sino que hay muchísimos que son en vivienda apretada, en vivienda alquilada, en un club. ¿Ves? Pero se le da una atención, pero esa atención no es de calidad. Por tanto, ¿por qué es que una visión integral que tenemos? Vamos a seguir dando una atención de calidad con médicos pasantes. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso aquí? Sí. Pero el colegio médico le preocupa eso. Vamos a eliminar la pasantía médica y que ese médico, como médico generalista, acceda. Incluso yo escribí un artículo que no sé por qué no ha salido, donde yo señalo cuáles son las cosas que debiera estar discutiendo el colegio médico y cuáles son las cosas que debiera estar discutiendo la ANDECLID. Fíjate que te he dicho dos cosas. Sí. Es decir, las clínicas privadas pueden tener un primer nivel de atención. Pero está bien. Oye, ¿qué significa eso para las clínicas? Pero a la vez de eso, si tú articulas la red y tú dices, bueno, todas las unidades de atención primaria que estén en este sector derivan para tal hospital de segundo nivel o derivan para tal clínica si yo lo contrato. Porque yo puedo derivar el paciente para una clínica privada. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que el temor a perder clientela y como consecuencia beneficio está en la cerrazón que tienen. El colegio médico, ¿en qué debiera estar? El colegio médico, doctor, primero... Den un chancecito porque tenemos que ir a una pausa. Ya hablamos de ANDECLID y entonces vamos a ver qué usted sugiere que deba hacer el colegio médico dominicano. ¿Está bien? Volvemos.
Mira, me estaba conversando con Nelson Rodríguez Monegro, que es el anterior director del Servicio Nacional de Salud, quien comenzó esa cosa. Pero además un promotor de viejo, desde que se concibió en la ley de la red hospitalaria del Estado, que debe ser para todo propósito la gran solución a los problemas de la salud en el país. ¿No es así, doctor? Así es. Quedamos en el Colegio Médico Dominicano y el papel que... El Colegio Médico, que como ustedes han visto, bueno, mañana tiene una vigilia en el Parque Independencia en contra que se implemente la estrategia de atención primaria en el contributivo. Eso es por las mismas razones que Andeclí, es decir, por eso ustedes lo ven peleando en pareja. Es decir, son intereses diferentes. La sociedad médica especializada. Lo de los dueños de clínica y de la sociedad de los médicos son intereses diferentes, pero están mezclados. Ahí coinciden, peleando en pareja. Un relevo australiano, como decíamos nosotros, cuando ya Veneno y compañía. Entonces, yo te decía, ¿qué oportunidad si se desarrolla un primer nivel de atención en la República Dominicana que tiene que hacerse y que no está sujeto a discusión porque está en las dos leyes? Es decir, nosotros lo que hemos incumplido la ley, porque tanto la Ley General de Salud como la Ley de la Seguridad Social está establecido desarrollar el primer nivel de atención como puerta de entrada para el sistema. Eso está establecido. Más la resolución del Ministerio de Salud Pública, si mal no recuerdo, del 2012, donde establece un modelo de atención que tiene que ser aplicado tanto para el público como para el privado, donde está basado en la estrategia de atención primaria y lo que se llaman las redes integradas de servicios de salud, que implica desarrollar un primer nivel de atención. Entonces, para los médicos, ¿cuántos médicos desempleados hay en este país? Porque hay una sobreoferta de médicos. No vamos a entrar en temas de calidad. Pero está bien, tú tienes, sobre todo a nivel de médicos generales, esos médicos que no han podido, por las razones que fuere, hacer una especialidad. Muchísimos médicos generales que el sistema ahora mismo prácticamente se le ha puesto imposible de ellos accesar a un trabajo público. Entonces, el país necesita posiblemente duplicar las unidades de atención primaria que necesita. Es decir, necesita duplicarla. Tenemos que llegar a 4.000, 4.500 unidades de atención primaria. No me diga. Sí. ¿Y cuántos médicos entrarían a trabajar ahí? Entonces, lo que el colegio médico debiera estar discutiendo, a mi modesto entender, y dice que a gente grande no se le asesora si no lo piden, es, óyeme, discutir cuántos médicos generales me van a emplear en ese primer nivel de atención. ¿Cuántos médicos familiares? ¿Cuántos ginecobstetras? ¿Cuántos pediatras? ¿Cuántos médicos internistas? ¿Cuántos cardiólogos? Es decir, ¿cuál es la oportunidad de nosotros disminuir la tasa de desempleo en esos profesionales? En segundo lugar, ¿qué es lo que le vamos a pagar a estos médicos? Es decir, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es el horario? Además de eso, hay una serie de funciones dentro del sistema que están huérfanas, que puede perfectamente ocuparla los médicos generales con un entrenamiento básico. Por ejemplo, no existen en el país prácticamente ayudantes de cirugía. Un cirujano no puede operar solo. Necesita un ayudante. Esos médicos generales se les da un entrenamiento para ayudar en cirugía. Entonces pueden ser contratados como ayudantes de cirugía. Interesante. En segundo lugar, hoy en día en las emergencias todo el mundo quiere emergenciólogo, pero tú no puedes tener el número de emergenciólogos para que atiendan a todo el que va a ir. Entonces, ¿qué tú necesitas? Que médicos generales sean entrenados en la atención de las emergencias para que sean médicos asistentes de emergencia coordinados por el médico emergenciólogo. Pero nosotros necesitamos aquí cantidad de médicos sonografistas, entonces médicos generales que pueden ser entrenados en sonografía básica. Aquí no hay epidemiólogos hospitalarios. ¿Quiénes hacen epidemiología en los hospitales? Los médicos salubristas, pero el médico salubrista no es epidemiólogo. Tiene conocimiento. El epidemiólogo de campo no es igual que un hospitalario. Entonces yo puedo desarrollar cursos de epidemiología hospitalaria para médicos generales.
Esas son las cosas que tiene que estar discutiendo el colegio médico. Básicas, fundamentales. Óyeme, esas son eso es defensa del derecho al trabajo. Del derecho al trabajo. ¿Y cuál es el horario de trabajo? ¿Y qué tú me le vas a pagar? ¿Y cuáles son los incentivos que me le van a pagar a esos médicos? Ve, entonces, ahí usted está trabajando. Pero mientras se tenga conceptualmente entendido que el colegio médico tiene que ser opositor del gobierno que sea, eso no camina. Preconcebida, una actitud preconcebida. Claro, entonces tú tienes que, yo lo he oído muchas veces reclamando el que la ley lo manda a ser asesor en materia de política sanitaria del Ministerio de Salud Pública. Es verdad que la ley lo dice. Ahora, ¿cuándo usted lo ha asumido? Nunca. Si usted lo que se ha convertido todo el tiempo es opositor del gobierno que sea. Del que sea, exacto. Entonces, no, papá. Por eso ustedes no ven, en términos generales, médicos de prestigio en el colegio médico. No. Usted ve gremialistas en el colegio médico. Peleadores. Usted se busca, es decir, cuáles son los médicos de más prestigio, competente, académico. Usted no lo va a encontrar en el colegio, salvo algunas excepciones. Eso está en las sociedades médicas. Entonces, nunca ellos asimilaron lo que es un colegio médico, que me obliga a mí a ser miembro del colegio médico para ejercer. Es decir, usted le ha impreso a ese colegio médico como ser un organismo opositor. Pero yo no soy opositor y yo estoy en el colegio médico. Es verdad que por ley tiene y la ley me obliga a mí a ser miembro del colegio médico, pero yo soy, soy miembro del PLD, del partido de gobierno, y tengo que estar ahí. ¿Por qué yo tengo que estar comulgando entonces con una institución que es opositora de mi gobierno? Igual que un gobierno del PRD. Que no quiere decir que no tenga una actitud crítica ante cuestiones que se entienden. Sí, eso es no, es decir, es que el ámbito político ha tomado el colegio médico. Por eso usted ve el colegio médico que participa en las actividades políticas propiamente dichas, con el Falpo, con que una caminata. En fin, usted es una distorsión de lo que es un colegio. Terrible. Que lo que se busca, que sea asesor en materia de salud. Segundo, que proteja a sus miembros como debe hacerlo. Tercero, que sea un auspiciador de todo el componente de investigación y académico para el tema de la educación continua de los médicos. Entonces eso se ha perdido. Entonces, el colegio médico para mí debiera estar centrado en estar discutiendo con las autoridades cómo coloca a sus médicos en la mejor de las condiciones que propicien el desarrollo físico, material, espiritual de ese profesional. Nelson, aquí vamos entonces a entrar a la tercera etapa del análisis, que es importante. Vamos a hablar ahora de la autosostenibilidad financiera del sistema. He visto a muchos que han sugerido que en razón de que fracasó la seguridad social como se concibe, debiéramos volver a la modelo anterior, que le entregamos toda la responsabilidad al Estado y eliminamos las ARS, en razón de que fracasó. ¿Esa idea es razonable o...? No, yo no creo que ha fracasado. Pero lo mismo se plantea para la AFP también, eliminar la AFP. Es lo mismo que se plantea para la AFP, pero esta sí es importante, porque mira, el que va a hablar sobre esto ahora mismo es una persona que ha vivido esta experiencia, que la vio nacer. Mira, somos no necesarias las ARS, aunque reguladas. Oye bien, hay países que no tienen esa intermediación. Por ejemplo, Uruguay no tiene ARS y el sistema funciona. Ahora, yo no estoy opuesto a que existan o no existan. Ahora, lo que yo entiendo es que no debe haber ARS con fines de lucro. No es lo mismo que yo tenga una ARS. Pero vea, casi fines de lucro no tiene sentido. No tiene sentido. Espérate. Así no. Espérate. Es decir, no es lo mismo que yo tenga una ARS y que yo le pague por la administración del sistema. Ah, sí, claro. Sí. Yo le pago por la administración del sistema. Entonces, ese es fin de lucro. Bien pago. No. ¿Qué es lo que pasa? Es que la ARS, tal y como están concebidas en la República Dominicana, un poquito más allá. Entonces anda buscando un estímulo adicional. Un lucro que afecta la calidad del servicio. ¿Qué es lo que dicen los farmacéuticos? Eso es otra cosa, eso es verdad. Que afecta la calidad. Eso es verdad. Si yo lo que quiero es ganar, es decir, ser rentista, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Lo que hacen, que se la ponen en China la gente. Es decir, obstáculo
a el acceso a determinados servicios que pueden ser de alto costo o no. Por ejemplo, ahí es que anda la cosa. Entonces eso sí hay que regularlo. Entonces yo digo, bueno, yo pudiera tener ARS privada sin fines de lucro, en el sentido que yo le pago a la administración y si existe algún excedente debo volver al sistema. Doctor, con límite de lucro. También. Sí, con límite de lucro. Sí. Sí, porque eso es lucrativo. Sí, con límite de lucro. Porque es verdad que ellas no deben tener médicos selectos por ellos. Ese es otro tema. Trataron de imponerlo. Pero ellos, tú lo mencionas. Ahí sí tiene que estar la regulación. La regulación. No, y el colegio médico tirando ese pleito. ¿Qué ocurre? Que hoy en día el 75% de la población tiene algún tipo de seguro. Que yo iba hablando, no, un 75%. Así es. La mitad son subsidiados y la mitad contributivos. Así mismo es. ¿Ve? Entonces, ¿qué resulta? Que las ARS, de acuerdo a cómo está la ley planteada, cada ARS tiene que tener su proveedores de salud, sí, articulado en primero, segundo, tercer nivel. Así es. Eso no se cumple. ¿Por qué? Porque no tienen primer nivel, sino que la gente va directamente al especialista. Es decir, ahí se viola la ley. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Que la ley le da la potestad a la ARS para ellos contratar sus proveedores. Oye, eso. Tanto clínica, tanto establecimiento de salud, como los médicos. Como consecuencia, hoy en día, ya que el 75% de los pacientes tienen algún tipo de seguro, el médico está obligado prácticamente a tomar los pacientes afiliados si no muere de inanición. Oye bien, pero la ARS es la que decide y la ARS dice, bueno, yo tengo mis redes de prestadores, ya yo no necesito más médicos. Con eso yo tengo cubierto mi población. Entonces se puede observar la ley, la revisión de la ley. Eso, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Es que todo médico que tenga un exequatur de ley y que esté debidamente certificado por su especialidad, es calificado, tiene que ser contratado por las ARS. Sí. Tiene que ser contratado. Porque se habla aquí de la libre elección. No, que se va aquí no hay libre elección. Porque la libre elección del paciente está dentro de los médicos que tiene contratado la ARS. Si el médico está afuera, no le cubre. Si el paciente decide una clínica que no tiene el contrato de su ARS, no le cubre. No lo cubre. Entonces yo digo... Eso pasa con mucha frecuencia. No, pero muchísima frecuencia. Claro, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si el tema de la ARS, porque si yo fuera ARS, con fines de demostrar que yo estoy interesado en mejorar los niveles de salud de mis afiliados, yo aumento mi cobertura, porque a mí me da lo mismo pagarle a este médico que está en esta infraestructura que pagarle a aquel que está allí. Exacto, es lo mismo para mí. Exacto. Pero esa restricción implica limitar el acceso. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a tener su médico. Bueno, yo tengo esta ARS, pero resulta que él no está contratado en esa ARS. Y la gente va donde él y le paga con su dinero. Y la ARS no le reembolsa ese dinero. Otra cosa, es verdad lo que dice Andeclip. Lo limita, sí, se quedó la ARS con los cuartos. Es verdad lo que dice Andeclip, que grupos de inversionistas privados asociados con la ARS se están apoderando de las clínicas privadas. Bueno, médicos que vienen. Tú sabes que aquí hay un problema con el cumplimiento de la ley. Es decir, en un momento determinado las ARS incluso estaban presionando a clínicas para ellas ser accionistas de las clínicas. Sí. Claro que sí, pero eso se lo prohíbe la ley. Se lo prohíbe la ley. Aquí no pasa nada. Entonces, ¿y de qué está entonces la tema de la farmacia? El tema de la farmacia. Sí, de la farmacia. Eso es verdad. ¿Eso es verdad? Claro que sí, que tienen que darle el 10% a la ARS de la venta. Oye, ¿cómo es posible? Porque ellos tienen el bate, la pelota, el guante. Todo lo tienen. Eso es verdad. No, pero eso no debe ser. No debe ser. Pero, ¿qué tiempo tienen ellos padeciendo eso? Es ahora que ellos salen a decir eso. Por eso es viejo. ¿Pero por qué? Porque el dueño de farmacia tiene miedo a perder el código de una ARS. Franquicia, sí. Porque ¿a quién le va a vender los medicamentos hoy en día? Entonces, fíjate todas las cosas que implican una alta regulación y a donde uno de los problemas que tenemos. Es decir, con todo el esfuerzo que el incumbente hoy de Cisarril ha hecho, porque ¿qué pasa? Yo tengo que reconocer, primero, que él es un conocedor del sistema. Segundo,
que se ha fajado. Se ha fajado, se ha fajado. Pero él tiene un obstáculo y que implica una modificación de la ley. Al decir de ellos, de la CISALRIL, han sometido alrededor de unas 86 resoluciones. Pero se caen con el... Y de las cuales 83 han sido impugnadas por el sector empresarial, que es donde están representados las ARS, porque tienen capacidad de veto. El veto. Entonces, eso hay que modificarlo. Eso es un problema. ¿Quién debe tener capacidad de veto? Solo el gobierno, que administra el Estado, que se supone que es el garante de los derechos de todo el mundo. Pero no eso está clarísimo, el sector empresarial ni el sector sindical. Yo duré 3 años siendo representante del Ministerio de Salud ante el Consejo Nacional de Seguridad Social. Las sesiones se graban. Bueno sería buscar todas mis exposiciones ahí y los pleitos que yo echaba ahí. Y al final que va a comisión y en comisión se duerme ahí eso. Y se quedó fallido. Hay que eliminar lo del veto. Ya definitivamente el veto es superabundante y ha sido abusado. Sí. Claro que sí. Ha sido abusado así mismo por pasa, el sector financiero que se ha apoderado de las ARS y de los fondos de pensiones. Claro, y así mismo ocurre con el tema de las clínicas privadas. Si una clínica está debidamente habilitada por el Ministerio de Salud Pública, tiene que ser contratada por la ARS. Pero no puede tener no, porque usted tiene afiliado en todo el país. Hay gente que tiene afiliación que trabajan y viven en municipios donde no hay clínica privada. Pero da brega que contraten al hospital, por ahí es que están yendo. Es decir, usted me está diciendo a mí que el hospital no tiene condiciones para darle la atención. Sí, ok, muy bien. Pero ¿dónde va la gente a ese hospital? Entonces, si usted contribuye con la contratación del hospital, eso va a implicar un aumento de sus ingresos del hospital y como consecuencia, se entiende, facilidades para mejorar la calidad de su servicio. Entonces, usted lo que tiene que pensar en sus afiliados, que deben tener accesibilidad. Sí, hombre, así debiera ser, hombre. Pero que no piensan en eso. ¿Qué es lo que piensan entonces? No, déjalo así, que lo están atendiendo gratis. Y se quedan con los cuartos. Entonces, en todo esto, al final, ¿cuál es la moraleja para enderezar el sistema? Voluntad política. Si no existe la voluntad política, el sistema no seguiremos lo mismo, batiendo lo mismo como el perro, dando vueltas, tratando de morderse. Usted sabe una cosa que era visible. Tanto en la selección de superintendente de salud y riesgo laboral, pieza clave del sistema, como en la selección del jefe de pensiones, participaba el sector privado y el Estado oía mucho al sector privado, para no decir otra cosa. ¿Tú sabes qué ha afectado el Consejo? En sus inicios estaban en las reuniones, en las sesiones, los titulares. No es lo mismo tú negociar con el titular, digamos en este caso el CONEP, el presidente del CONEP que está sentado ahí, que es un intermediario que ellos mandan ahí. Un experto en negociación. Eso no solamente eso, que llegan ahí con una instrucción, porque ellos se reúnen a discutir esa agenda de la agenda de que se trate de esa sesión. Claro. Ellos se reúnen la posición B y van con su posición. Claro. Entonces, en la discusión, esos representantes no tienen la competencia para variar, sino que ahí se tranca el juego. Y el CONEP va a defender a sus asociados ante todo. Desde luego. Pero eso no, que no te quepa ninguna duda, no va a pensar ni que en el público, pero, no, en su asociado, el sistema financiero. ¿Quién debe ser parte del Consejo que no está dentro de las modificaciones? O la DIDA. Es decir, el sistema tiene un defensor que se llama la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Ese tiene que estar representado ahí. Estar en ese consejo. No está, si se le invita especialmente para un tema. No, todos los temas son competencia de la DIDA, porque afectan positiva o negativamente a los afiliados del sistema en sentido general. Como consecuencia, deben estar ahí todo el tiempo discutiendo todos los temas. Eso tiene que estar ahí. Muy bien. Nelson, tú ves que tú no puedes alejarte mucho de nosotros. Sí, no me puedo alejar. Porque es que las intervenciones tuyas están desapoderadas de interés grupal y de grupos de empresas que están ligadas a la seguridad social. Por eso te excluyeron. Es que ustedes no me invitan. Por eso te sacan. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson. A ustedes también por su atención.
Regresamos.